Existen juegos baratos y existen juegos caros. Y también existen juegos muy, pero que muy caros. Hemos visto de muchas consolas, como la Nintendo 64, la Super Nintendo, la PlayStation 1 y 2, algunas portátiles, como la Game Boy Advance, en fin. Tenemos una lista de reproducción bastante amplia. Y hoy día le toca a nuestro cubito favorito, la GameCube. Vamos a ver qué juegos son los más caros de la GameCube, que actualmente gozan, digamos que de la apreciación que sus juegos son bastante accesibles. No hay ninguno que se dispare o no hay ninguno que sea extremadamente caro. Así que vamos a ir por tiendas aquí en Japón revisando estos precios tan cariñosos y tan traviesos. Así que empecemos. Bienvenidos a este especial travieso. Vamos a ver qué encontramos. Normalmente entre tienda y tienda a veces me tomo bastante tiempo en regresar, y a esta no regreso hace medio año y ya cambió todo. Ya está todo totalmente cambiado. Ya ni sé dónde están las cosas. Últimamente cada vez veo más juegos así, sueltos. Es más, miren esto. Esto es nuevo, ¿ah? Poco a poco hay más. Al menos 3 unidades por 350 yenes, que sería algo como $2 y nada. Para los que no tienen problema con eso, viene bien. Pero hoy día el video es de la GameCube, de nuestro cubito mágico, y aquí están los juegos. Algo que siempre sufro con la GameCube es de que no hay tanta variedad. Si bien no se vendió bien la consola, sacó un tiraje interesante de videojuegos, pero casi siempre se repiten los mismos en la tienda. Uno que sí o sí tiene que estar es este de acá. ¿Por qué Gemus? Si es tremendo juego, ¿por qué lo venden? Bueno, simple y sencillamente porque es el juego más vendido de la consola. Más de 6 millones, algo por ahí, no recuerdo bien. Su precio, 1.800 yenes, aproximadamente unos $14. Y otro que fue de los más vendidos es este travieso de acá, el Super Mario Sunshine. Si no me equivoco, ocupa la tercera posición de los juegos más vendidos. Este sí está a 2.500 yenes. Y el segundo puesto tendría que ser... ya lo vi. Aquí está el segundo puesto de los más vendidos. 2.500 yenes también. Para el Mario Kart Double Dash. Tremendos juegazos y también los más vendidos. Y aunque no entre en el top 3, pero sí está dentro del top 10, es este Luigi Mansion, que está 2.000 yenes. Así que más o menos nos damos idea de cuáles son los precios aproximados de la GameCube. Si sacamos uno al azar, como el Donkey Konga, ese sí está 500 yenes nada más, unos $3.50, $4. Y el Super Mario Striker, 1.200 yenes, unos $9. Bastante accesibles los juegos, por eso lo decía. Voy a darle una miradita, pero parece que acá no hay nada caro, pero caro, costoso, que duela mucho. Hablo de unos, no sé, 60, 70, 80, 90, $100, pero igual daré una miradita. Ya busqué y nada. Les presento los juegos más caros de toda esta tienda. El Sonic Adventure, el DX, el Mario Kart Double Dash, que lo habíamos visto, este de Gundam, que es Gundam vs C Gundam, Z Gundam, el Sonic Adventure 2, el Battle, y por último, el más caro, que le gana por 100 yenes, es decir, menos de $1 a toditito los demás, es este por la Copa Mondo, es decir, es un juego o es un simulador de Mahjong, que es un juego de mesa muy famoso aquí en Japón. Así es, un juego bastante japonés que no ha salido de acá y seguro que se vendió muy poco. Entonces, tal vez por eso el precio, pero es el más caro de esta tienda. Pero por suerte, no se preocupen, que Gemusin ya ha ido a otros lugares, ha ido a otras ciudades y ya ha podido encontrar algunos juegos que están más caros que estos. Así que empezamos por ahí. Y muchachos, hemos venido a un Super Potato. Sigue por acá, por favor, esposa. La verdad es que no hay mucho, pero he encontrado un pequeño lugar de GameCube, así que vamos a ver cuáles son los más costosos de esta consola. Así mismo. No hay bicho fácil. No hay. Apretadito nada más tenemos Nintendo 64, ya se vienen otras consolas, segundas partes, y aquí tenemos todo lo de la GameCube. No hay ninguna así en vitrina, en vidrio, al menos no en esta tienda, estamos un poquito de capa caída. A ver, ¿cuáles exponen? El Final Fantasy, el Crystal Chronicles, eso no creo que esté casi nada, ¿no? 200 yenes. No, pues un poquito más de respeto. Bueno, el de atrás es 300, de repente acá le falta algunas cosas. El Pikmin 2, 4000, ya. El Pikmin 1 sí es más barato y este Pikmin 2 hace tiempo le había perdido el rastro y parece que se ha incrementado regular. Después me colocan los precios por acá. Este podría ser 4048. Ajá.
el Capcom vs SNK. ¿Ese es el 2? Sí, así es, el 2. Poco que decir de este Capcom vs SNK 2. La versión de GameCube llegó después de la versión de PlayStation 2 y Dreamcast. Es muy parecido a su predecesor, aunque mejoraron ciertas cosas, sobre todo en los tipos de lucha. Para mí, la mejor colaboración de juegos de lucha. Ojo que Marvel no está muy atrás, pero para mí SNK con Capcom me toca el corazón de una manera diferente. Ya me dejarán ustedes en comentarios cuál prefieren. Tengo que decir que el precio actual en el que se maneja este Capcom vs SNK me sorprendió, ya que yo tengo uno que lo compré ya hace un par de años atrás y me costó 800 yenes. Así es, alrededor de 4 o 5 veces menos. Y aunque para mí la mejor consola de sobremesa que se puede utilizar para estos fighting games es la Dreamcast, esta Capcom vs SNK de la GameCube pues no está nada, pero nada mal. Y para ustedes, ¿cuál es su juego de lucha favorito, traviesos? Lo tengo en casa, me acuerdo que hace un tiempo me costó, creo que 1800 yenes, algo así, en un bug off. De todas maneras ya saben que acá pues le aumentan un poquitín de cariño. El Baten Kaitos 2, pero así, sin la caja. Aún así, sin la caja, está 4708. Baten Kaitos 2, o me imagino que afuera, no estoy 100% seguro, pero se debió llamar Baten Kaitos Origin, que es como una protosecuela de Baten Kaitos, el Alas Eternas y el Océano Perdido. Sí, así es el nombre del primero. ¿Y qué creen? Es un RPG. Sí, pero antes que digan de nuevo un RPG, tiene cosas bastante interesantes. O digamos que las personas que tuvieron que ver en él hicieron cosas para recordar en otros juegos. El diseñador fue Yasuyuki Honne y trabajó en los gráficos de otros videojuegos, como cuáles, no se me vayan a caer: Chrono Trigger, Xenogears, Chrono Cross, el Super Smash Bros. Brawl, Xenoblade Chronicle y The Legend of Zelda Skyward Sword, entre muchos otros. Gemusin, eres un estudioso. Nada de eso, muchachos, sino que cada vez que es un RPG me interesa mucho quién tiene que ver en los gráficos y sobre todo en la música. Y en este juego, el arreglista musical es Motoi Sakuraba, que tuvo que ver en otros juegos RPG como Star Ocean o la saga Tales, pero también en Dark Soul. Así que con eso por lo menos se habrá abierto una curiosidad de probar el Baten Kaitos. El sistema de combates es por turnos, los ataques dependen de unas cartas llamadas Magnus, que se pueden reunir alrededor de 1000 cartas diferentes. Personalmente nunca he podido acabar el juego, ni el 1 ni el 2. Y se dice que se necesita más de 60 horas jugables para poder hacerlo. Y eso que si no pierdes el tiempo por ahí. Así que lo pongo en este video porque aún sin el cartón decorativo, este Baten Kaitos cuesta más que cualquier otro juego promedio de la GameCube. ¿Y ustedes lo han probado? Y seguro que lo habían visto en la filmación, pero lo había pasado por alto. Miren qué he encontrado por aquí. Y vamos a ver un poquito de su historia. Eternal Arcadia o como se le conoció en Occidente, Skies of Arcadia, es un clásico RPG por turnos, algo que les encanta a los japoneses. Fue desarrollado por Overworks y lo primero que se me vino a la mente fue que Overworks también hizo Streets of Rage y desarrolló una de las historias de mis ninjas favoritos, que es Shinobi. Así que experiencia tenían. Fue lanzado en el año 2000, eso sí. El que tenemos en nuestras manos no es el Eternal Arcadia común, sino es el que se lanzó en el año 2002, que se llamó Skies of Arcadia Legends, que es algo así como un Director Cut, pero con gráficos y otras cosas mejoradas. Y en su momento también te daban material extra, solo tenías que entrar a la página web del videojuego y a través de algunos archivos safe de guardados, cuando lo descargabas en tu tarjeta de memoria, ahí podías acceder a otros contenidos. La GameCube tenía cosas muy curiosas, hasta se le podía agregar a tu memoria una tarjeta SD, que ahora ese periférico está muy pero muy caro. Así que ya saben, si son unos fanáticos del RPG tradicional, Skies of Arcadia es una buena opción. Acá hay poca luz, nada más, ¿no? Sí. Siempre está medio oscurón ahí para los traviesos. Y tal vez no entra en el top de los más costosos de la GameCube como tal, pero tenía que hablar un poquito más de The Legend of Zelda Collection, esta edición para la GameCube, que es un recopilatorio de los juegos más famosos y también salió en una búsqueda de lo retro. Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Seguro que puede haber una segunda parte, pero esa segunda parte ya sería la final, porque como verán, no hay muchas opciones de juegos caros para la GameCube.
A diferencia de la PlayStation, Game Boy Advance, que sí existen muchísimos y seguro ahí puede haber hasta una tercera parte. He venido un ratito al Combini para servirme mi café antes de regresar a casa. Bueno, ya está. Bueno, muchachos, hasta acá el video de hoy. No se olviden dejar su like. Yo soy Gemu, la que está en casa de la mujer sin rostro. No se olviden ver la lista de reproducción y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!